El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos, aquí inicia Vive el agua es vida y no se privatizará la vida. Este es el programa institucional de Sintraemsdes, Subdirectiva Bogotá, organización sindical con 80 años de trabajo. Este es el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la capital. En nuestra segunda entrega de la ruta del desagüe, los invitamos a conocer todo lo que tiene que ver con interceptores, pozos, cámaras, estación elevadora. Aquí está nuestro periodista José David Rodríguez, que nos trae toda la información. En el programa de hoy continuaremos nuestro recorrido por la ruta del desagüe. Hoy hablaremos de tres importantes aspectos que componen esta travesía. Estación elevadora, a veces llamada estación de bombeo. Se utiliza cuando el agua residual tiene que ser movida de un nivel bajo a un nivel superior, donde fluya a través de la infraestructura del sistema de tuberías de drenaje o donde la topografía no permite el flujo por gravedad. Contiene válvulas, equipos eléctricos, entre otros. El pozo es un hueco profundo que se hace en la tierra, está revestido de ladrillo o concreto, con tapa removible, utilizado para la inspección y mantenimiento de las redes. Por él pasa el agua lluvia y las aguas residuales. Mientras que un interceptor es un conjunto de tuberías para recoger el agua residual. Están ubicados paralelamente a los ríos, quebradas, lagunas y humedales, para evitar así vertimientos directos a estos. En la actualidad hay más de 75 interceptores. Pues qué bueno continuar en esta ruta del desagüe y en este segundo tema tan interesante aquí con nuestros invitados que nos están acompañando, conocedores por supuesto, para que nos hablen más sobre este punto en particular que vamos a tratar a continuación, lo que tiene que ver con los pozos, las cámaras, los interceptores y las estaciones elevadoras. Todo eso lo vamos a conocer de manos del ingeniero Jorge Eduardo Holguín, jefe de división de planeación y operación de la red troncal. Ingeniero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gladys, buenas noches, Carlos Alberto, buenas noches, señores televidentes. Es un placer tener esta oportunidad de poder explicar en qué consiste este sistema troncal de alcantarillado. Un sistema troncal de alcantarillado, en particular el de la ciudad, está conformado por unos interceptores, sus cámaras de inspección y reconocimiento y que se encargan de hacer el transporte final hasta la parte baja de la ciudad y el sitio del tratamiento del posterior final. Pues excelente, abrebocas para que todos los televidentes estén allí muy en sintonía y se enteren de todo lo que tiene que ver con este segundo capítulo de la ruta del desagüe. También nos acompaña la persona que hace parte del sindicato de Sintraemsdes, Subdirectiva Bogotá. Él nos acompaña por la parte de Bienestar Social y Educación. Carlos Alberto Ramírez, bienvenido. Gladys, buenas noches. Un saludo muy especial para el ingeniero Jorge, para ti y para todos los televidentes, en nombre de Sintraemsdes, Subdirectiva Bogotá. Muy bien, ingeniero, usted estaba hablando de todo este sistema troncal de alcantarillado. Hablemos un poco más en detalle. Bueno, sí, efectivamente, hay que advertir que los interceptores son una infraestructura de gran tamaño y en la mayoría de los casos para Bogotá son de mucha antigüedad. Hay algunas instalaciones que fueron construidas hace más de 80 años. Aproximadamente en 1935 se inició la construcción de los primeros interceptores o conductos para transportar las aguas residuales. ¿Y ese hace parte del sistema troncal de alcantarillado? Que hacen parte hoy del sistema troncal de alcantarillado de la ciudad, que tiene conductos de 2 metros, 2,50, inclusive en algunas partes hasta 4 metros de profundidad. No siempre son circulares, a veces son rectángulos, son conductos circulares o llamados box,
que en la parte baja, especialmente cuando va aumentando el tamaño, generalmente se construyen en forma rectangular. Algunos pueden tener 5 metros o más de ancho y 2,50 de altura cuando son rectangulares, o 2,50 en diámetro y 3 metros de diámetro cuando son circulares. Esos más antiguos fueron construidos en mampostería de ladrillo, artesanalmente. Pero todavía funcionan. Todavía funcionan y es sorprendente ver la calidad y el nivel de conservación que han tenido estas estructuras y la calidad del procedimiento que tuvo constructivo, que ha permitido que se mantengan, algunos en el centro de la ciudad, y yo tengo en mi corazón un dolor de bogotano porque algunos de esos conducen unas quebradas que hoy en día están siendo contaminadas, y será un proyecto que estamos desarrollando más adelante para rescatar esas quebradas. Esos interceptores, siguiendo con el tema para no desviarme, Sí, señor. entonces hacen el transporte paralelo, generalmente paralelo a los canales y ríos de la ciudad, que hacen la tarea de proteger, evitar que las aguas residuales lleguen a esos ríos y conducirlas directamente hacia las plantas de tratamiento, como ya habíamos dicho. Estos conductos entonces tienen unas estructuras de pozos de inspección que cuando ganan tamaño se llaman cámaras especiales, sifones también, cámaras de separación de caudales, estructuras especiales de gran tamaño. Algunas estructuras pueden tener 40 metros de largo, 10, 12 metros de ancho, 15 o 20 metros de profundidad. Ingeniero, en toda esta descripción que usted nos ha dado, allí hace la intervención también empleados de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá. Carlos, ¿los empleados hacen parte allí, trabajan puntualmente? Porque estamos hablando de una gran estructura, pero también el personal humano tiene mucho que ver. Así es, Gladys. Efectivamente, antes yo quiero enviarle un saludo muy especial a todos aquellos compañeros que día a día y con mucha disciplina trabajan en estas áreas fundamentales para la empresa. Aquí me quiero detener un poco y destacar el papel invaluable de la mujer, de aquella mujer que hombro a hombro trabaja con los compañeros para sacar adelante las diferentes actividades. Ellos allí realizan actividades de mantenimiento y limpieza de sumideros, limpieza de pozos, mantenimiento y succión de redes, una serie de actividades que le permiten a la ciudad estar en unas condiciones mucho más adecuadas para estos momentos de lluvia. Y es importante también aquí volver a toda la infraestructura que tiene la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá, y que reconocemos esa invaluable labor y cómo tienen, digamos, toda esta estructura. ¿Podemos tener conocimiento de cuántos kilómetros de interceptores tiene actualmente la ciudad? Claro que sí. La ciudad tiene actualmente un sistema de alcantarillado que tiene en total aproximadamente 10.000 kilómetros de redes, de los cuales aproximadamente 500 kilómetros es la longitud de las redes troncales de alcantarillado sanitario, de esos interceptores sanitarios son aproximadamente 500 kilómetros. Hemos hablado de los interceptores, de los pozos que se pueden convertir en cámaras, y he estado atenta a la lección. Sí, los más grandes son cámaras, Muy exactamente. bien. Y cuando hablamos de estación elevadora, ¿a qué nos referimos? Sí, en la parte más baja de la ciudad, cuando estos interceptores van ganando profundidad, van quedando demasiado enterrados, les decía que a veces 15 metros de profundidad. Entonces, para poder entrar a los sitios de tratamiento, pues necesitan ser bombeados, necesitan ser elevados. Llamamos elevadoras cuando son para grandes caudales y que utilizan los tornillos de Arquímedes. Un tornillo de Arquímedes es la primera bomba que el hombre se inventó. Se llaman tornillos de Arquímedes, se los inventó Arquímedes, matemático griego, casi que podríamos decir uno de los primeros ingenieros que hubo realmente en la humanidad. Él se inventó que se podían mover en ese entonces con la fuerza animal y con la fuerza humana, porque tiene un movimiento lento, pero de gran tamaño
elevan grandes caudales, pero hoy en día obviamente son movidos con energía eléctrica, pero que cuando se inventaron eran para elevar agua cuando no existía aún la energía eléctrica. Y esos son los que hoy tenemos, ahora sí dotados obviamente de grandes motores que son capaces de mover esas estructuras. Volvamos a la gente, las personas que están trabajando en estos ambientes que en algún momento se pueden tornar hostiles, tienen todos sus equipos de protección, sus elementos, están ayudados también de pronto por perros que les ayuden a seguir la guía, por otros equipos que les ayuden a tener mejor su trabajo. Así es, Gladys, efectivamente el personal cuenta con unos elementos de dotación y protección que nos permiten atender adecuadamente las diferentes inconvenientes que se nos presenten en la red. Allí contamos con elementos de dotación tales como el casco, los guantes, las botas de seguridad, su overol y también elementos de protección tales como los detectores de gases, los arneses para bajar a las diferentes profundidades que existen en la ciudad. También encontramos allí, digamos que diferentes situaciones. Para terminar, ingeniero Holguín, hablemos de las plantas de tratamiento de aguas residuales muy comúnmente conocidas como PETAR. ¿Un poco de eso podemos conocer? Claro, Gladys, una PETAR, la sigla significa exactamente planta de tratamiento de aguas residuales. Son unas estructuras generalmente conformadas por tanques y equipos de bombeo, y tuberías que las conectan entre sí, que desarrollan un proceso físico-químico para sedimentar y separar los sólidos, las grasas, las arenas, los lodos, y también para mejorar la calidad biológica del agua, es decir, quitar la carga orgánica, mejorar el pH, y convertir el agua en unas condiciones en las que pueda ser vertida a un cuerpo de agua, generalmente en Bogotá, pues es el río Bogotá, sin contaminar, sin agravar la contaminación del río, mejorando las condiciones del río. Y esa es nuestra principal función, ¿no, Carlos? Que siempre estemos cuidando los cuerpos de agua, que nosotros también como usuarios ya sabemos que tenemos esa gran responsabilidad de separar los sólidos y tenerlos en la basura, en un depósito donde solo irán los sólidos y facilitar el trabajo de ustedes. Así es, efectivamente, Gladys, nosotros como trabajadores de la empresa y como ciudadanos y como ciudadanía en general, debemos tener en cuenta este tipo de situaciones que nos permiten tener un mejor ambiente. De igual manera, yo quería, Gladys, aprovechar para decirte que es importante los elementos de dotación y protección porque nos impiden o manejamos las infecciones a las que están sometidos los trabajadores de la empresa, infecciones de tipo viral, infecciones de tipo bacteriano, incluso infecciones en los ojos, cuando al realizar actividades propias de nuestras tareas nos cae agua residual en algún ojo. Pues a nuestros invitados, gracias mil por acompañarnos. Ingeniero Holguín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gladys. Invitado para otro próximo programa, por favor. Claro que sí, siempre disponible para... Muy bien, por acá lo esperamos. Carlos Alberto, muchísimas gracias por estar en Vive el Agua. Ni más faltaba, siempre a la orden, sin traendes, atento a cualquier tipo de consideración o de cualquier tipo de comentario o mensaje que necesiten de la organización sindical. Pues bien, y nada mejor que despedir esta sección con la invitación para todos. El agua es vida y no se privatizará la vida. Volvemos. En los últimos días se dio a conocer un comunicado donde las autodefensas gaitanistas amenazaron de muerte a los sindicalistas y a aquellos defensores de los derechos humanos que dieron su voto por el sí a la paz con la guerrilla de las FARC y el eventual proceso de paz con el ELN. Al respecto de este comunicado, el presidente de Sintraems de Subdirectiva Bogotá, Martín Quijano Arias, nos hace un panorama sobre esto. Efectivamente, Gladys, hace aproximadamente más de 6 meses este grupo denominado Autodefensas Gaitanistas han venido a través de varios comunicados haciendo amenazas contra dirigentes sindicales, contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que han estado apoyando y respaldando el tema de la paz en Colombia. Y recientemente, exactamente el día 13 de octubre
de este año, en horas de la mañana, por WhatsApp, le llegó a varios dirigentes un texto muy claro de las autodefensas diciendo que había una orden perentoria de exterminar a todos aquellos que estuvieran promoviendo todo el tema de paz, que estuviesen a favor de la paz, entre ellos pues a toda la dirigencia sindical de este país, a todos los defensores de derechos humanos y demás organizaciones que han estado en torno al proceso de paz. Es válido aclarar que, si bien se decía que desde el año 2008 el tema de los paramilitares, con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia había terminado, pues hoy, años más tarde, encontramos que varios grupos al margen de la ley vuelven a autodenominarse como autodefensas, y en este momento tan difícil que está viviendo el país en torno al proceso de paz, pues vienen estas amenazas para intimidar a la sociedad civil para que no participe y no respalde tan ansiado proceso de paz que necesita nuestro país. Martín, ¿se conoce específicamente a quiénes iban dirigidas estas amenazas? Sí, efectivamente, Gladys, consultado, y quienes quieran verlo de verdad pueden ingresar a la página web, consultar el diario El Espectador, que incluso ese mismo día en que llegaron las amenazas fue publicado el día 13 de octubre, y ahí aparece prácticamente el listado de algunos nombres, cerca de 20 personas, pero esto no quiere decir que se haya dejado de amenazar a todo el movimiento sindical ni a todos los defensores de derechos humanos. También se mencionan algunas instituciones como Sintra en Cali, como la Mesa de Concertación por la Paz, algunas centrales obreras e incluso algunas organizaciones sindicales que hacen parte y filiales de estas centrales obreras. El mensaje es muy claro, simplemente se está diciendo que todas aquellas organizaciones y todos aquellos líderes que desde las organizaciones hayan apalancado y movilizado y acompañado las marchas en torno a los procesos de paz deben ser exterminados, y que las autodefensas han impartido la orden a todos los municipios y ciudades para proceder contra los líderes que han estado al frente de este proceso. ¿Los esquemas de seguridad están funcionando en su total normalidad? Porque tenemos entendido que varios esquemas ya no son lo mismo. Efectivamente, Gladys, mira, hay una problemática en torno a la seguridad, por lo menos en lo que tiene que ver con la población sindical. La UNP ha optado en el último año por levantar esquemas de seguridad a varios dirigentes sindicales de este país. En lo que tiene que ver con Sintraendes, Sintraendes actualmente tiene 7 esquemas de seguridad, algunos protegidos en la ciudad de Medellín, en Pereira, en Bucaramanga y en la ciudad de Bogotá. Lamentablemente, en los últimos estudios para lo que es Sintraendes, pues el gobierno a través de la ONP determinó levantar el esquema de seguridad de nuestro presidente nacional, situación que nos parece supremamente grave y delicada, y lo que nos ha llevado a buscar un mecanismo para que sea revisado nuevamente. De hecho, ya se apeló la decisión de levantamiento del esquema de nuestro presidente nacional, y por ahora el resto de dirigentes de las subdirectivas, que son 7 aproximadamente, que gozan de ese esquema de protección, necesitan estar alerta dentro de los estudios que se están haciendo por una posible eventual levantamiento. Hacemos una pausa breve y al regreso el presidente de Sintraems de Subdirectiva Bogotá nos va a contar sobre las medidas que se están tomando al respecto. Quédese con nosotros.